Buenas. Estoy a punto de salir por esa puerta para irme de viaje y ya están pasando cosas raras. Mirad, tenemos unas cuantas noticias de las que hablar. Por suerte no son bombazos, no son grandísima cosa, pero sí que es cierto que hay movimientos que no me gustan absolutamente nada, aunque bueno, más o menos podíamos hacernos una idea. PlayStation, por ejemplo, está subiendo de precio el PlayStation Plus. Si queréis ahorraros el tajo que os van a meter a partir de ahora, que os lo explicaré, tampoco es que sea una gran cosa, pero ni así ya es bastante sintomático, os invito a pasaros por el enlace de la descripción a Eneba, porque ahí podéis comprar, por ejemplo, esta tarjeta de PlayStation de 100 euros, pero a vosotros la tarjeta os va a salir por 77 o por 80. Hay varios precios y más o menos están oscilando en esa cifra. Básicamente 20 euros que te ahorras por la cara. Y así, por ejemplo, para el PlayStation Plus pues puedes ahorrarte todo lo que es la subida. Al fin y al cabo van a ser unos pocos euros al cabo del año. Ahora os comentaré, como digo, todos los detalles más adelante en este vídeo. Y bueno, pues no está tan mal. No está tan mal si sabéis aprovechar esta clase de ofertas. No hace falta código. Ya pues el precio bien establecido. Lo que pasa que bueno, hay algunas ofertillas que tenéis en la página, pero vamos, os invito a que os paséis y vosotros hagáis cuentas. También tenéis tarjetas similares para Xbox. Pero antes de ir con todo eso, vamos a empezar el vídeo con temas un poco más amables, como por ejemplo la confirmación de varios eventos de videojuegos que tendrán lugar dentro de apenas unas semanas, concretamente a principios de junio, más concretamente el día 6, mismo día en el que tenemos el Summer Game Fest. A continuación vamos a tener la Future Game Show. Generalmente estos eventos son un poco aleatorios, es decir, son eventos que pueden ser una maravilla o una porquería como una catedral, pero vamos, termina un evento y empieza el otro. El del Doritos comienza a las 7 de la tarde horario peninsular, terminará sobre las 9 y este comienza específicamente a las 9. De todas maneras, cuando se acerquen los días os daré los detalles y horarios concretos, incluso para países de Latinoamérica, que serán en torno pues al mediodía aproximadamente. Y bueno, ese evento va a estar promovido por los actores que han trabajado, por ejemplo, en Indiana Jones, Death Stranding, en este caso estamos hablando de Troy Baker. También tenemos a Alex Wilton, que ha trabajado, por ejemplo, en Cyberpunk 2077, y en fin, estarán ahí un poco para hacer la puesta en escena. Además, que el evento va a ser un poco diferente a lo habitual, porque va a haber un apartado dedicado a Exodus. Este videojuego ya sabéis que es como otro hijo adoptivo de la licencia Mass Effect. Es bastante parecido en cuanto a concepto, viajes espaciales, acción en tercera persona, elementos RPG por aquí y por allá. Aunque este sí que es cierto que parece un tanto más lineal, más cercano quizá a la acción-aventura. Pero bueno, es un videojuego que la verdad me interesa mucho y pues va a tener un espacio plenamente dedicado. Como por ejemplo el evento de Xbox, que tendrá un espacio dedicado a Gears, pues este evento va a tener un espacio dedicado a Exodus. Con lo cual posiblemente, señores, ese día 6 tengamos 4 horas de evento consecutivos. A mí posiblemente me dé algo, pero bueno, ya sabéis que la cosa no se va a acabar ahí. Así que haremos todo lo posible para estar a la altura y por supuesto disfrutarlo lo máximo posible y a ver si nos presentan grandes videojuegos, entre otros este. Antes de todo esto habrá un evento de PlayStation, como suele ser habitual todos los años. Este evento se situará entre finales de este mes de mayo o principios de junio. Habitualmente suele ser siempre antes del Summer Game Fest, nunca después. Suele ser lo recurrente. Ha habido algún año con alguna que otra excepción, pero han sido momentos muy específicos y puntuales. Lo que es el típico evento veraniego que hace esta gente y tal, donde de hecho deberían demostrarnos unas cuantas cosas más acerca de Wolverine, pues ahí. Bueno, ya lo iré diciendo porque todas las informaciones que están saliendo en redes sociales sobre fechas concretas, en mi punto de vista, son basura, pero por ahí más o menos van los tiros. Hablando de PlayStation, eso sí, durante las últimas horas se ha confirmado la noticia que os traje del medio Bloomberg. Y es que resulta que de manera interna, Hermen Hulst ha comunicado que los videojuegos de un solo jugador que sean narrativos se quedan exclusivos de consola, ya no llegan al mundo del PC. Esto recuerdo trasladarlo en el canal hace un par de meses, que los planes ya vean por ahí, y bueno, tenía la mitad de los comentarios diciendo que eso era falso y que eso era mentira. Mirad, yo en este canal os traslado la información tal como llega, luego doy mi opinión al respecto de ello. Yo no me invento la información, si me la inventase, pues hombre, creo que quedaría bastante en evidencia, pero suelo poneros aquí siempre lo que son los recuadros, de dónde viene, os doy la fuente y todo eso. Bueno,
En resumidas cuentas, que esa información era completamente cierta. Lo que son los videojuegos multijugador, eso sí, se mantienen incluso con día 1 en el PC. Se comenta que incluso podrían llegar a más videoconsolas, como ha sido el caso de Helldivers 2, que además ha funcionado muy bien en Xbox. Bueno, en fin, pero eso ya es un tema completamente aparte. Con el tiempo, no serían día 1. En fin, los que son los juegos tipo Yotei, Saros, también se incluirían en todo esto, aparte de Wolverine, que todavía está por salir y que ya se comentó que va a ser un videojuego completamente excluido de trabajarse para PC. Esto pues entiendo que PlayStation lo hace como un movimiento debido a, primero, las bajas ventas en PC, ha sido un fracaso total y absoluto, sacar los videojuegos tanto tiempo después y a los precios que lo estaban sacando, pues hombre, aunque las versiones eran muy buenas, salvo alguna deshonrosa excepción, en general se hacía muy buen trabajo por parte de Nixxes. Al final vendían muy poca cosa. Entiendo que Nixxes se va a quedar para los videojuegos multijugador y para algún que otro arreglo técnico, porque no solamente portea videojuegos a otras plataformas. Además de eso, también entiendo que como ahora PlayStation está subiendo de precio las videoconsolas, querrán tener algún valor atractivo de marca, porque a un precio más alto de consola menos vas a convencer al usuario de que se compre una. Quizás se espera jugar tus videojuegos en PC, que además estamos viendo como hay muchas consolas o PCs consolizados que también moverán esos videojuegos y creo que no les hace demasiada gracia, así que han dado un paso atrás. Veremos a ver cuánto les dura, porque los planes de esta generación han cambiado ya 7 veces. Ahora de hecho vamos con una noticia que no es tan positiva. PlayStation anunció ayer una subida de precio para PlayStation Plus. En este caso, el nivel Essential, el más bajo de todos, básicamente el nivel que está dedicado a los servicios online y también pues a recibir unos videojuegos mensuales que una vez los agregas te los quedas a tu disposición. Vamos, aquí generalmente suelo trasladarlo a los videojuegos que van llegando regularmente y bueno, pues a veces dan cosas interesantes desde luego, pero el caso es que lo han subido pues un pavete. Lo que es la suscripción mensual pasa de unos 8,99 a 9,99. En dólares pues es lo mismo, en este caso creo que son 9,99, pasa a 10,99, así sucesivamente. Mensual. Lo que es el trimestral, pues tanto igual, sube 3 pavos, en este caso de 24,99 pasa a 27,99. Entiendo que sucederá lo mismo con todos los meses posteriores a eso, pero bueno, en resumidas cuentas, dicen que es una subida que se debe a la situación macroeconómica, que todo esto se debe a que tienen que hacer esfuerzos para paliar todo lo que está pasando en la crisis de componentes y este tipo de cosas, y en fin. Antes de abarcar ese tema específicamente, siempre os he comentado que cuando haya un informe financiero positivo de cualquiera de estas compañías, prepararos para las malas noticias. Hace poco tuvimos un informe financiero positivo de PlayStation y la respuesta ha sido básicamente esta: tomad una subida de precio. ¿Queréis videojuegos exclusivos de consola? Ahí los tenéis, pero tomad una rica subida de precio en servicio de suscripción, en este caso pues los más básicos. Espero que no suceda con el nivel extra y el nivel premium, aunque la información que yo he manejado durante todo este tiempo es que esos servicios también van a subir. Lo que pasa es que lo harán más adelante este mismo año. Ojalá que no, incido, ojalá que se quedase solo en esto. Pero además de eso, tengo una pequeña reflexión que hacer acerca de este asunto y me gustaría que alguien me lo explicase. ¿Cómo que subes de precio una suscripción por la crisis de la RAM? O sea, estás intentando pagar la memoria RAM con una suscripción que no es una cuestión de hardware. No sé, yo pregunto. Algunos seguramente tengo una muy buena explicación para esto, pero yo te voy a dar mi explicación. Que tienen muy poca vergüenza, ya está, que esto es lo que viene pasando toda la generación, siempre hay alguna excusa. La guerra, el presidente de color naranja, los aranceles, la crisis de los componentes, siempre pasa algo. Siempre hay algo por lo que subir de precio las cosas. Y oye, la comunidad, calladita. Está muy bien. Está muy bien, y lo peor es que hay gente que se lo cree, que todo este cuento de verdad que se lo creen. Estaban ya subiendo los precios antes de que sucediera todo lo que estamos comentando aquí, pero bueno, ya está, que tiene muy poca vergüenza, no hay que contar más cosas. Pero en fin, alguna mala noticia tenía que haber esta semana, y de momento está siendo esta. También tenemos noticias por parte de Xbox, y es que ha hecho un movimiento de todo lo contrario, de acercarse más al consumidor. Veremos a ver si acaba siendo productivo, pero han presentado Xbox Player Voice.
Vamos, básicamente una representación de la voz del jugador. En este caso es una plataforma donde toda la comunidad puede dejar sus comentarios acerca de lo que desean para la compañía y para la marca. Comentarios del estilo, pues las cosas que te gustaría mejorar, un contacto más directo para que no estés básicamente teniéndote que meter en redes sociales donde está lleno de absolutos locos por todas partes. Y en fin, a través de esta red básicamente lo que se puede hacer es compartir tus opiniones acerca de la experiencia. También definen que este feedback va a ser importante para ellos, para saber qué es lo que más interesa, como por ejemplo lo que se ha comentado tanto del tema de los logros. Están digamos, dando una marcha atrás en ese sentido y mejorando un poco un sistema que estaba bastante abandonado. También parece ser que incluso puede seguir algunas actualizaciones de manera más específica para saber un poco cuáles han sido las novedades que se han implementado en videoconsolas, porque hay mucha gente que no sabe que muchas veces llega un nuevo fondo dinámico y cosas un poco de ese rollo si no lo comunicamos algunos en redes sociales, bien sean periodistas como Tom Warren o bien seamos canales de YouTube como el mío. Básicamente hay mucha gente que no se entera de esas cosas y la idea es precisamente tener una plataforma para ello. Aparte de todo eso, también las aportaciones se van a ver reflejadas de manera pública, es decir, todo lo que comunican los usuarios lo podrán ver otros, así saber un poco dónde está pues esa corriente, dónde está el debate. Básicamente han reabierto las comunidades, algo que se venía pidiendo desde hace mucho. Otros servicios que tenían una función relativamente parecida a esta, en la nube por ejemplo, eso sí, van a desaparecer. Son servicios que se quitan porque aquí estará básicamente todo unificado, lo cual pues sigue un poco la línea de lo que está buscando esta señora. Yo no sé si lo habéis pensado vosotros también, pero estoy teniendo un déjà vu. Estoy como reviviendo la llegada de Phil Spencer, pero la figura de la nueva presidenta. Me refiero, antes de que llegase Phil Spencer, básicamente se daba a la división Xbox por muerta. O sea, fueron un compendio de malas decisiones durante un par de años absolutamente horribles. Un impresentable, diciéndole a los usuarios que se tenían que comprar una videoconsola antigua si no querían estar conectados al online, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Luego, pues vino Phil Spencer y todo eso pareció que lo fue arreglando de un plumazo. Se fue acercando más a los jugadores, volvieron más eventos presenciales, de repente retrocompatibilidad, Game Pass, vinieron un mogollón de cosas, incluso más videojuegos exclusivos. Claro, te pones a mirar los movimientos que está haciendo la nueva presidenta y es que es básicamente una vuelta a eso, no sé, están como en un bucle, en esa movida. Espero que no se vuelva a repetir lo que ha sucedido posterior y que bueno, luego las cosas irán mejor o peor, eso por supuesto no está del todo en sus manos. El usuario al fin y al cabo recuperarlo lo tienen complicado en determinados sectores, pero vamos, que ha llegado y lo primero que ha hecho ha sido acercarse a la comunidad, arreglar lo del Game Pass, bajándolo de precio, además una bajada de precio considerable, que uno ya dice, pues mira, yo voy a seguir aquí. Vamos, yo tenía una suscripción hasta el mes de marzo del año que viene y la voy a ampliar. Digo, con este precio yo sí juego. A eso sí juego yo, desde luego. Y la ampliaré seguramente todo el tiempo posible antes de que haya sustos. Pero vamos, es que luego también se ha vuelto a hablar de las exclusividades y todo ese tipo de cosas. Y de hecho, en ese portal que acabo de comentar, una de las principales cosas que se está pidiendo es esa. Hay otras múltiples peticiones que tienen que ver también con el tema de los logros. Una de las cosas que yo más he pedido es que haya una mejor estructuración, separar el videojuego principal del juego base, para que así los logros se cuenten por separado, que se reconozca cuando te has terminado un videojuego al 100% y a lo mejor por las expansiones de contenido no te interesan. Hay otros que están solicitando incluso mucho lo que es una rebaja del precio de las videoconsolas, es otra de las cosas más solicitadas, pero mucha solicitud de vuelta a los exclusivos. Y hombre, viendo el movimiento que acaba de hacer PlayStation, a mí la verdad que no me extrañaría que Xbox hiciera una jugada relativamente parecida. ¿Cuál es la dificultad de Xbox para eso? Que no tiene la misma base establecida que PlayStation en el mercado de consolas. Estamos hablando de una base que la duplica o, bueno, según se ve incluso casi la triplica, básicamente. Como no tenemos cifras oficiales, pues bueno, nos hacemos relativamente una idea. No sé hasta qué punto jugarán con eso. Yo, mi sensación y mi opinión en torno a los exclusivos de Xbox es básicamente que probarán un poco hacerlo de Forza Horizon. Primero sacarlo en Xbox y luego al tiempo indeterminado sacarlo en otras plataformas, según vaya la cosa o no. Pero en fin, sobre esto por supuesto vuestras opiniones en los comentarios. Ahora vamos a ir al último tramo del vídeo comentando sobre un videojuego que hoy mismo podéis jugar. Se trata del Lego Batman. Un título que si tenéis la edición deluxe
hoy mismo está a vuestra disposición, sea en la plataforma que sea. Si no la tenéis, entonces a esperar un poco, tal y como os comenté en el vídeo de ayer, hasta el próximo día 22, 21 a finales en el caso de México y también parte de Norteamérica. Bueno, en fin. Este videojuego en los análisis ha salido muy bien parado. Básicamente es el mejor videojuego de Lego en cuanto a valoración de los tiempos recientes. Hay otros que creo que tienen alguna valoración bastante grande, pero es por el contexto de su época. Y de este dicen básicamente que es el videojuego pues más completo de todos, que es el videojuego que tiene más contenido, que es el videojuego que más veces se puede volver a jugar porque es que al fin y al cabo te ofrecen muchas experiencias, que ese ofrecimiento de un mundo abierto como si estuvieras en un Batman Arkham Knight es sumamente espectacular. Muchos analistas de hecho comentan básicamente que el videojuego quizá gana mucho más jugándolo en cooperativo, aunque esto entiendo que irá según gustos, que quizá pues las peleas se pueden hacer un poco monótonas si estás solo jugando, pero vamos, es que cualquiera que se sienta a jugar un videojuego de Lego yo creo que tiene que saber lo que va. Realmente las peleas van a ser lo que van a ser, parecidas a lo que te encuentras en los videojuegos de Batman, pero en este caso de una manera mucho más simplificada. Al fin y al cabo este juego también lo tienes que vender para chavales. Eso sí, muchos comentarios en referencia a que el videojuego tiene algunos tramos que no están bien optimizados. Sin embargo, a mí muchos creadores de contenido me dicen que el videojuego en ese sentido está perfecto, tanto en videoconsola como en PC. En PC los requisitos sí que es cierto que son bastante raros, pero bueno, os traslado simplemente lo que se está diciendo y algunos que critican un poco también lo que es el tema de que el videojuego a nivel narrativo no está de la mejor manera estructurada, porque dicen básicamente que las historias van demasiado rápido, que se aceleran o se atropella quizá más de la cuenta. Vamos, pero que en realidad lo que he leído a nivel negativo a mí tampoco es que me sorprenda, que al fin y al cabo son videojuegos de Lego, tienen momentos que van un poco más acelerados, al fin y al cabo también tienen que meter mucho de humor en ese sentido y al fin y al cabo pues la mayor parte del tiempo lo que tienes que estar haciendo es un poco jugar con todos los elementos que te encuentras en el escenario, explorando esa ciudad, realizando misiones y en fin. No está de más que haya un videojuego de estas características, sobre todo porque de aquí a que veamos un nuevo Batman a lo grande, más allá de un posible remake del Batman Arkham Asylum que estaban haciendo, pues puede quedar bastante tiempo. Pero bueno, yo de este videojuego no puedo comentaros absolutamente nada, no me ha dado absolutamente tiempo a lo más mínimo, seguramente durante el fin de semana pueda traeros contenido y mis impresiones, pero vamos, ya le sacaré algún hueco. En la caja de comentarios os invito a que sobre esto y todo lo demás me dejéis lo que serían vuestras opiniones y por supuesto como siempre quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.